Y le damos la muy bienvenida en esta noche a la arquitecta Luz Mari López. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Viajeros del Espacio. Fito Gómez la saluda junto a Ítalo y a Eduardo desde la provincia del Chaco. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si me están tomando bien de audio. Mucho gusto saludarlos. ¿No la Sí, ves? sí, la estamos escuchando perfectamente. Estamos Ajá. aquí. ¿Usted nos escucha, nos ve bien? Sí, ahí los estoy escuchando. Estaba buscando en el programa, en el link que me dijeron, en el YouTube, Sí. para ver si estaban transmitiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por convocarme a su mesa. Bueno, Luz, para mí es un gran honor y un logro, digamos, de este programa que hace tantos años tenemos, pero la verdad que, te soy sincero, no me animaba por ahí a llamarte porque por ahí veo que vos tenés todo organizado, que haces entrevistas, que tenés organizado tu agenda, entonces fue pasando el tiempo, pero muchas veces te Ajá. quise entrevistar. Todo el tiempo, obviamente, yo te estoy siguiendo en los programas y aprendiendo, como siempre te digo, te agradezco mucho por la enseñanza que vos nos das del fenómeno. Y bueno, por ahí para la gente que no te conoce en esta parte o la gente que no nos ve nos ve a nosotros, que nos cuentes cómo llegás vos de Colombia a Capilla del Monte, ¿no? Ya, sí, señor. Bueno, en principio siempre hay tiempo para este tipo de convocatorias. Nosotros como Centro de Informes OVNI nos entendemos que esta es nuestra tarea, así que siempre que lo necesiten estoy a su disposición. Es cuestión de coordinar como lo hicimos hoy. Me parece que ya había estado en algún momento con ustedes, ¿o no? No, con nosotros nunca. ¿No? Mm. En el Me programa parecía no, que, pero yo que siempre charlo con vos. sí. Sí, Walter, siempre me habías, por eso me parecía que alguna vez habíamos conversado en tu espacio. Bueno, a tu pregunta de cómo llegué a Capilla del Monte, realmente ha sido todo un accidente, no llegué por el tema ovni, no es un tema que realmente me haya atrapado como les ha pasado a tantos que están en estos temas. Y salgo de Colombia en el año 92 realizando un proyecto de estudio sobre arquitectura que lo desarrollo como a nivel de posgrado por toda Latinoamérica, recorriendo varios lugares en un tema era específico, hábitat popular. Que era el punto de realizar la puesta en marcha, la práctica y luego llevarlo a la facultad. Nunca se llevó a cabo porque estábamos en pleno presidencia Menem, en ese mismo momento que entró acá los recursos a las fundaciones desaparecieron y bueno, todo esto detuvo un poco la cosa, casi 9 meses, cuando en ese noveno mes, después de pasar muchísimas cosas, me levanto con un sueño muy, más que sueño, siempre lo pongo en comillas, no sé qué fue eso, muy vivido, estuve en un lugar, hubo alguien que me dio mucha información y dentro de esa información está el croquis de la provincia de Córdoba y un punto específico. Yo le cuento todo esto a la señora donde estoy viviendo, ahí en Buenos Aires, cerca de Avellaneda. Y ella cuando me dice, me escribe todo, llevo a los niños al colegio y luego lo vemos. Ella cuando ve todo lo que yo escribí se centra en el dibujo, en este croquis, y va a su biblioteca, alcanza un libro y ese libro me abre una página donde está el croquis de Argentina, adentro el dibujo que yo había hecho, yo no lo tenía referenciado, no tenía conocimiento de la división política de Argentina, así que no sabía qué era ese croquis y ahí es donde lo descubro. Me dice, me parece que te están mandando a Capilla del Monte. Yo le digo, pero ¿por qué? Entonces dice, léete ese libro y te vas a dar cuenta. El libro se llamaba Luces sobre el Unitorco de Jorge Suárez. Claramente no lo dudé,
debo decir que fui totalmente inconsciente, como lo hemos hablado con mi familia muchas veces, aceptar, irme para ese lugar y en algún punto estaba con la esperanza de que íbamos a seguir ahí el proyecto de arquitectura, que yo iba a seguir ese proyecto ahí. Así llegué a Capilla del Monte. Y llegás a Capilla, ¿no es cierto? Y ahí, ¿cómo conoces, digamos, todo lo que pasó después con lo el tema de la huella del pajarillo? En realidad estamos hablando del año 92, ya habían pasado 6 años del caso La Huella del Pajarillo. El libro que yo había leído, Luces sobre el Uritorco, hacía una memoria muy exquisita, muy cercana a lo que había sucedido. Y la señora que me da ese libro me dice, habla con ese señor, el autor de ese libro, porque él fue secretario de gobierno de la Municipalidad de Capilla del Monte y puede ser que él te colabore, porque bueno, yo llegaba aquí como, caía como en paracaídas sin conocer a nadie. Esos primeros días, si bien yo ni bien llegué a Capilla del Monte, lo primero que hice fue preguntar por Jorge Suárez. Hay una anécdota que yo cuento siempre. Apenas me bajé del bus, fui a la boletería y pregunté por Jorge Suárez y me dijeron, cuidado con ese gordo. Ya desde ese punto, no, si hubiera sido otra persona, seguramente no lo conozco. Pero mientras fui conociendo a un Suárez y fui conociendo, pasando meses, lo que era el caso de La Huella del Pajarillo, debo decir que lo que sí me asombraba era que caminaba allá del monte escuchando a gente que hablaba de ovnis, de espiritualidad, de contactados, de mensajes extraterrestres y la verdad que tomé 3 veces el impulso de salir corriendo de Capilla del Monte. Mientras tanto, conociendo a ese Jorge Suárez, iba entendiendo que había un mundo muy diferente. No, se separaban claramente ciertos mundos aquí en Capilla del Monte y todavía existen. Ese mundo de personas que hablan de lo espiritual, desde ese cartel de los ovnis, está el otro que es muy minoritario, que es el que se concentró en el caso mismo, y la verdad que es minoritario, no pasan de 10 personas. Y está el otro grupo de personas que son los lugareños, son aquellas personas que en su momento conocí y hablaban de la luz mala y decían, eso, me parece que eso le llaman ahora los ovnis, y que hoy en la actualidad, en el desarrollo de toda mi actividad de Capilla del Monte desde el año 92, encuentro a un lugareño un poco maltratado, si se quiere, pensando y reflexionando en eso no es ovnis, se sienten incómodos con todo lo que se escucha en el lugar. Me parece oportuno comentarlo porque la huella del pajarillo en realidad llevó por consecuencia una situación poblacional demográfica, social y culturalmente un poco complicada, que uno lo lee, uno lo vive en el día a día, ¿no? La huella del pajarillo en su momento, un hecho que ni siquiera le pertenecía a Capilla del Monte, que cuando uno desarrolla todos los aspectos que se sucedieron hasta el momento, es un capítulo muy interesante. Yo estoy desarrollando en este momento la visibilidad de esos 40 años de la huella del pajarillo en todos sus aspectos. La huella del pajarillo no fue investigada más que por 2 personas que nunca han sido nombradas, que nunca aparecen en el relato y que dan cuenta, ellos dan buena cuenta de que allí nunca se supo qué pasó, nunca se asumió un letrero desde la investigación, al contrario,
Aparecieron muchos que me parecen súper interesantes cuando uno está desarrollando el estudio. Aparecen muchas determinantes que indican que hay una falta de respeto al hablar de la huella del pajarillo, si se trata como un evento extraterrestre, y que también entrega muchísima documentación para seguir investigando. Hola. Sí, 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 se colgó un poquito acá el internet. Ajá. Pero me escucharon. Sí, Sí, escuchamos. sí, se escuchó Vale, perfectamente, Luz. De igual vale. manera, Luz, algo ocurrió ahí, más allá de toda esta, eh, esta negativa, digamos, de lo que fue el caso, porque lo que es hoy Capilla del Monte, ¿no es cierto? Algo pasó porque todo el mundo, digamos, se acercó a Capilla del Monte y aún hoy en día continúa con esta cuestión. Claro, claro, lo que pasa es que lo que pasó no es como lo cuentan. Lo que pasó no fue en Capilla del Monte, lo que pasó tiene un relato apartado de la realidad, y es en ese punto en el que nos interesa hoy, después de 40 años, exponerlo. ¿Y por qué insistimos en eso? Porque mismo Jorge Suárez, cuando escribe todo el relato del caso La Huella, y deja más preguntas que respuestas. Claro que sí, está claro que el evento Huella del Pajarillo trasciende a las huellas que se hicieron, que aparecieron entre la década de los 70 y los 80, porque la huella del pajarillo no es la única huella. Claro que sí, la huella del pajarillo es importante porque hizo cambiar la vida de una localidad, pero todas las determinantes invitan a entender que esto no tiene nada que ver con lo extraterrestre, y en dado caso, si es extraterrestre, todavía no tenemos ninguna certeza, ninguna prueba, ninguna, y no se puede hablar en otras condiciones. Porque hablar desde la prueba, es decir, de sostener que ha sido extraterrestre, tú tienes que ser muy cuidadoso. Eso es como si conocen a Walter apenas solamente por una conversación, y apenas te conocieron, largan un panfleto diciendo que Walter es un delincuente. Entonces, no se puede establecer en ningún momento, y esto basado en estudios de estudiosos del tema OVNI, del tema en sí, donde no se puede asegurar que es extraterrestre, porque esto significa no una acusación, sino una afirmación que se tiene que exponer como real, que crean o nos crean, no para los gobiernos o los gobiernos, sino para nuestra misma realidad como individuos que habitamos este planeta. Cada Pero, individuo en este planeta tiene que saber si realmente es extraterrestre o no, y eso es urgente que se hable en ese contexto. Cierro la idea porque me parece muy buena tu pregunta, porque yo sé que en este tema hay fanáticos de lo extraterrestre, y el fanatismo lleva a lugares muy difíciles mentalmente. Mentalmente la gente genera imágenes, genera ideas, y si no hay una base de fuentes es muy peligroso. Entonces, por eso entiendo que el evento, claro que sí existió, pero nadie puede asegurar que eso es extraterrestre, porque nadie lo puede asegurar. Ahora, interpretaciones y especulaciones miles. pueden volar al uso de cada persona, ¿no? Sí, eso justamente es lo que yo le digo a la gente, que le pido que tenga en cuenta la mirada que vos haces, porque es muy especial, digamos, la manera en que vos desmitificás lo que es el fenómeno ovni y no bajá a otra, que no haya fanatismo, ¿no es cierto? Nosotros también le decimos a la gente que la gente interprete lo que le parece. Y lo que sí también, otra pregunta es, después de 40 años no se sabe entonces qué pasó ahí, no tenemos No, no certeza. sé, no, 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 no.
No, y lo dejaron muy claro los dos investigadores que deben de ser nombrados, Héctor Antonio Pico y Ángel Díaz, totalmente ignorados por todos los comentarios, interpretaciones, especulaciones, letra y letra y letra que se ha expuesto y se ha impreso desde los 80 acerca de la huella del pajarillo, inclusive generando más, todavía muchas más ideas como la ciudad de Erz y otras tantas más que dejan en muy mal lugar a quienes realmente quieren interesarse en este tema. Y cuando nosotros hablamos de que cada uno interprete, no, al contrario, nosotros es urgente que el ser humano, y más los que están en la fanaticada del extraterrestre, es urgente que den cuenta la importancia de hablar con prudencia, con respeto, a un tema que fíjense que no es necesario que necesitemos una imagen extraterrestre o una nave extraterrestre como el platillo volante, como si esa fuera la imagen que representa a una tecnología que va más allá de la que nosotros podamos imaginar. Establecer los lugares más exactos de contenidos nos está llevando hoy en día. Yo he tenido la oportunidad de estar al lado del astronauta Brian O'Leary, con el que no hablo de extraterrestres, pero hablo de la energía libre. Y hablar de la energía libre en la década de los 90 nos hace hacer un salto cuántico importante a la fecha, cuando hoy podemos hablar de los ordenadores cuánticos. Y entre esas dos líneas de tiempo de conocimiento que nosotros estamos atravesando como humanidad, estamos abriendo la escena de lo que pasa fuera de este planeta. Y la realidad extraterrestre no tiene nada que ver con todo ese panfleto y esa narrativa que se viene exponiendo desde la década de los 50 en Estados Unidos, porque el único que ha generado esta narrativa y se ha quedado en el fanático, en la fanaticada, y en esa fanaticada vas a encontrar contactados, abducidos, investigadores que se ponen el título de investigadores, hablando simplemente por una copia y pega que viene desde la década de los 50. Y yo lo digo con base fundamental, esto amerita una conversación mucho más larga, porque la base exacta, fundamentada, está en los archivos que hoy todavía Estados Unidos no está desclasificando. Porque Estados Unidos no está desclasificando lo que tiene que desclasificar. Y el día que desclasifique puede ser una gran sorpresa para los fanáticos. ¿Será real la realidad extraterrestre como la cuenta Estados Unidos? ¿De qué va realmente el ocultamiento de este tema? Entonces, entiendo que hay una narrativa que se creó en los Estados Unidos, pasando hasta la fecha, hasta este tiempo, pasando por la nueva era, pasando por el contactado, pasando por toda una cantidad de parafernalia muy bien dibujada, cuando ninguna otra parte del planeta habla en esos tonos. El único que habla así es Estados Unidos. Así es, sí. Luz, Fito Gómez te habla. Fito, ¿cómo estás? Te quería consultar, ¿todo bien? Gracias por estar del otro lado compartiendo esta charla. Quería preguntarte, ¿qué pensás vos de todo lo que hay en toda la historia del fenómeno? Todo la evidencia que hay desde el arte rupestre y todo lo que se significa, ¿no? Esto, el tema también de la creación, que siempre es un tema que se toca, quiénes hicieron, por ejemplo, las pirámides y todo ese contexto. Como arquitecta Bien. también. Sí. Sí, como arquitecta también caminamos el pasado para entender la arquitectura del pasado y está dentro de la materia de estudio. Bueno, esa es parte de la narrativa que generó Estados Unidos. Fíjense, y yo sé que nosotros como Centro de Informes OVNI, desde el mismo momento en que apareció, nos comprometimos con Jorge a establecer
el estudio que merece el tema basado en los datos más exactos de aquellos que han estudiado el fenómeno OVNI. Porque hay un panfleto, estoy tratando de ordenar las ideas para que ustedes den cuenta haciendo el contexto y luego ir a la pregunta real que me has hecho. Sí. Esa narrativa de Estados Unidos se encargó de demonizar al antropólogo, de negarlo. Es que los antropólogos no quieren, la ciencia no quiere. Generaron un panfleto que hasta la fecha, hoy con cualquier persona que no haya leído un poco de antropología, que no tenga un profundo respeto por la historia de la humanidad, ese es el fanático. El fanático establece de que no, es que nos mienten, entonces nosotros y lo extraterrestre no lo quieren aceptar porque, bueno, ese texto nosotros lo dejamos a un costado entendiendo que no está cultivando la verdadera esencia que tenemos como seres humanos, que es el saber. O sea, yo nací en este planeta queriendo saber y yo quiero saber. No quiero que me la cuente, yo quiero saber. Y la única manera de saber es yendo a las bibliotecas, estar actualizado, es leer, revisar los documentos, porque de lo contrario tú puedes caer en manos de los inescrupulosos, los especuladores que no nos llevan a ningún lugar. En ese contexto, estoy convencida hoy más que nunca porque debo decir que me ocupé desde hace más de 40 años, yo creo que desde que nací, de leer geopolítica, de leer antropología, de leer de ciencia, de astronomía, es decir, no puedo conmigo, y leo y me meto en todas las conferencias de antropólogos, físicos, y bueno, escucho todo lo que yo pueda. Y doy cuenta que realmente es un desfortunio que la persona que está en el fenómeno OVNI no lo haga. Porque entrar en el mundo de la historia de la humanidad, de humanidades, es fascinante, fascinante, en donde deja claro, entre tanto, que puedo decir, deja claro que no solamente nosotros fuimos capaces de eso. Las pirámides es un punto focal demasiado pobre comparado con toda la dimensión de la historia de la humanidad de humanidades, donde está cargado de datos fascinantes que por supuesto yo no me puedo permitir que hubo injerencia extraterrestre, de ninguna manera. Sería una falta de respeto primero a mi pasado, porque mi antepasado, el ser humano que habitó este planeta, ha sido no inteligente, ha sabido sortear las dificultades que inclusive hoy como seres humanos lo estamos haciendo. Y no van a venir a resolver lo que nosotros mismos sabemos resolver, porque lo podemos hacer. No hay en ningún momento de la historia, desde el ámbito filosófico, desde el ámbito arquitectónico, desde el ámbito antropológico, no hay ningún momento de la historia de la humanidad en donde no demuestre la calidad del ser humano. Entonces y cerrando tu pregunta, entonces es dificultoso a veces hablar con los que están fanatizados con el tema OVNI, porque anulan cualquier posibilidad de conocimiento de esa historia de la humanidad. Puedo hacer dos tópicos que me parecen urgentes para ponerlo en ejemplo, para abrir un poco la escena de lo que estoy diciendo. Ahí, Luz, yo estoy viendo, estoy tratando de leer entre líneas. Me parece que vos estás queriendo decir, a ver, te pregunto, ¿no? Sí. Como que la humanidad pudo haber sido capaz de haber creado todo eso, es algo que yo pienso. Claro. Sí, claro. De sí, que claro. hay una civilización anterior que fue muy avanzada en todas las pruebas que encontramos. ¿En dónde? Vos nos das, ¿no es cierto?, un montón de conocimiento, pero nos estás mandando a leer, ¿no es cierto? Claro. A que nosotros lo hagamos. Imagínate, Walter, por eso iba a dar dos ejemplos. Voy a poner uno que es el que ejemplifica muy bien lo que acabo de exponer, para que demos cuenta que es imposible que una cultura más
superior a la nuestra ya estaba en este planeta. La persona que se encargó, esto fue denunciado inclusive por Carl Sagan, la persona, esto lo dijimos en el programa ayer, creo que fue en el programa de ayer, la persona que se encargó de la no lectura fue un hombre inescrupuloso que fue adorado por los fanáticos de los extraterrestres y pasó por National Geographic. Y es el señor Eric von Däniken. Claro. Ese personaje te regaló la idea de que eso no podía ser, de que eso no podía ser hecho por nosotros, y viajó a varios lugares porque tuvo la fortuna de poderlo hacer y ganó tanta fortuna después de haber mentido hasta llegar a tener un parque temático. Se murió en la abundancia, no en la abundancia, en la en un banco de dinero importante. Lo cierto es que este señor, y eso sí nunca se escuchó, fue denunciado por los antropólogos por las tantas mentiras que dijo. Ese señor fue denunciado por el señor Carl Sagan en la década de los 60, 70, y tampoco fue escuchado eso. Entonces, este es el modus operandi en el que habitamos, en donde el que realmente sabe no es escuchado, no es leído, no es importante. Mientras que es el mentiroso, a él sí lo escuchan, es más, tiene toda la pantalla para él. Los dineros se aportan. El señor Eric von Däniken fue así asentado en un trono y le dieron todas las pantallas para poder ser eco de la mentira. Lo dice el señor Antonio Rivera cuando estuvo en la isla de Pascua. El señor Antonio Rivera, investigador, estudioso, yo no me gusta utilizar la palabra investigador, estudioso del fenómeno OVNI, estuvo en la isla de Pascua. ¿Vieron esos grandes monumentos de la isla de Pascua? Sí. Bueno, eso ya estaba confirmado por todo lado. Ya el señor Eric von Däniken decía que eso era imposible que lo hicieran los naturales de allí. Lean y estudien a la verdadera historia de la isla de Pascua. Tiene una historia maravillosa, llena de humanismo, encierra una cantidad más de preguntas que de respuestas. Bueno, Antonio Rivera estuvo casi 6 meses allí instalado, y él dice que antes de salir de la isla, le pregunta a los naturales con los que conversó, a él le debemos el nombre de la... ¿cómo es que se llama esta cultura? La isla tiene un nombre gracias a Antonio Rivera, no es Pascua, es el nombre natural de los naturales. Les pregunta si ellos conocían a Eric von Däniken y ellos respondieron, sí señor, él llegó en vuelo, porque la única manera de llegar en aquellos tiempos, en vuelo, se estacionó allí, no alcanzó a estar la noche, se emborrachó y se fue. O sea que estuvo un poco nada más y... El señor Antonio Rivera, como tantos otros antropólogos, Antonio Rivera era estudioso no solo del fenómeno OVNI. El señor Antonio Rivera tiene un currículum que, por favor, nuestros respetos, él no era fanático. Nadie del verdadero estudioso del fenómeno OVNI no es fanático. El verdadero estudioso del fenómeno OVNI estudia todo lo que más puede, sobre todo lo que más pueda, porque es la única manera de poder resolver este gran misterio, que no es misterio porque se ha generado desde la década de los 50 como misterio, pero para nuestras culturas ellos tenían un profundo respeto al cosmos. Nunca los personificaron, y si los personificaron fue como dioses, que no es lo mismo que hablar de extraterrestres. Es decir, hay tanta revuelto de letras y de palabras que no se alcanza a encontrar, esa es la confusión, no se alcanza a encontrar, si uno quiere hablar, por eso este discurso lo tengo yo,
lo tiene lo tiene Allen Hynek y Jacques Vallée, si ustedes leen todos los libros de ellos. Cuando hablan de lo extraterrestre, que habla, lo dice Jacques Vallée, todavía lo dice en seminarios expuestos en el fenómeno. Hablar con los ufólogos es muy complicado porque hablan de cosas que no saben. Dice Jacques Vallée, lo dice Allen Hynek, lo dicen otros estudiosos de la época. Ellos dicen, si hablar de ovnis, no se sabe de qué se habla cuando se habla de ovnis. Es decir, si nosotros no tenemos un poquito de respeto, primero por el que está escuchando, esa es mi tarea, ¿hasta dónde manifiesto el respeto por el tema? En principio por el que me está escuchando, porque el que me está escuchando no tiene ni la mínima idea de dónde está parado. Y si tiene la mínima idea de dónde está parado, va a entender lo que yo estoy diciendo. Y por otro lado, el respeto al tema. Es un tema que está tocando a una tercera persona que nadie conoce. Nadie conoce a los extraterrestres. Nadie puede asegurar que está hablando con un extraterrestre. Pues si lo cree el que está hablando, eso es cosa de él. Pero a mí no me invita a esa fiesta. Yo respeto que me esté contando que está hablando con... Yo he escuchado historias, muchas historias, y se respetan. Pero eso no quiere decir que yo tenga que aferrarme a su historia. Porque en la historia de humanidad, de humanidades, hay muchos relatos que no tienen nada que ver con los extraterrestres. Esto lo dejo en ese lugar, como preguntas tú, Walter. En ese lugar, en la invitación a leer. Sí, sí, totalmente, Luz. Yo te escuché una vez que vos dijiste que hubo una persona que te dijo que bajó una nave y que estuvo frente a un ser, pero que era un ser humano, era parecido a nosotros. Ahí me lleva a esta reflexión, ¿no es cierto? Que vos Ese dijiste, caso que tú estás... la que estaba frente a él era una persona parecida a nosotros. Bueno, ese relato que fue estudiado por Benítez, por Allen Hynek, la década de los 70, es el caso de Enrique Castillo Rincón. Y ese caso nosotros lo exponemos siempre como el relato de Enrique. Enrique, dentro de todo el escenario de los llamados contactados, es el único relato que sale de todo lo que se dice de la década de los 70. Y Enrique, en ese relato, en ese evento que él vivió, hasta sus últimos días, yo tuve la fortuna de hacerle la última entrevista antes de que se fuera. Él lo acá en nuestro congreso en Capilla del Monte, en el encuentro internacional que hicimos en Colombia, y él estuvo presente, fue amigo de la casa y siempre manifestó lo mismo hasta ese día. Yo no sé si lo que yo viví fue real. Él lo puso en duda siempre. Y esto es interesante porque yo no me puedo aferrar a lo que me dice Enrique. Yo no me aferraría nunca, porque como no me interesa creer en los extraterrestres, ni tampoco fanatizarme por esas figuras que nos han regalado, pero sí, cuando escuchas el relato de Enrique, hay datos ahí jugándose muy finamente que uno dice, ¿qué es esto? ¿Sí? Y yo no conozco, sé que hay otros que se presentaron en la década de los 70, como Siracusa, así, como Filiberto Cárdenas, un caso muy renombrado en aquella época, pero no con los detalles y con los conceptos tan, no de mensajes, porque siempre lo dijo Enrique, yo soy el único, porque él vivió hasta el 2000 algo. Él siempre dijo, yo fui el único contactado, porque así lo llamó la prensa,
que no me dieron los extraterrestres mensajes. A él no le dieron mensajes. Es que a él, según su relato, le dijeron, pregunta todo lo que quieras, Enrique. Nosotros te vamos a responder. Eso sí, si usted lo cuenta, usted va a tener problemas allá en su planeta. Es un problema suyo. Pregunta todo lo que quiera. Y las preguntas de Enrique eran fascinantes, donde las respuestas rondaban lugares que hoy en el cuadro de la física estamos entrando a entender qué fue lo que le respondieron a él, cómo funcionaba la física para ese momento, ¿no? De lo que ellos estaban viviendo. Así que entiendo que establecer una creencia por eso no es suficiente, que tenemos que tener el cuidado de ser respetuosos porque, insisto, estamos hablando de una tercera persona que nadie conoce. Nadie conoce. Y el día que uno las conoce, no habla de ellos. No hablas de ellos. ¿Para qué? Para hacer más confusión, para generar más cosas. El otro te lee y te escucha sin saber. Entonces, la mente la lleva a su buen molino, ¿no? Pero eso es lo que pasa, Luz. Uh-huh. En casi el 80-70% de los casos, wow, tiro. No todo, no entiendo lo que me dices. Si te refieres a todo lo que se dice en la red, no, eso, Todo lo que no, pasa, me refiero a que es lo que la gente va replicando de que no saben de lo que hablan porque no fueron testigos. eso sí. Y ahí le sumo el porcentaje, es el 99%. Ah, vos la Porque aumentás, el claro. 99% no tiene ni idea de que están hablando con el fenómeno OVNI. No, ese 1% está resguardado, difícilmente está en la red, difícilmente. Yo no veo a nadie que haya entendido la urgencia de hablar de este tema con los cuidados que corresponden, y los debates están abiertos, pero no en la red. En la red no están. La verdad Yo no encuentro que profunda como los reflexión que la tuya, hacíamos, Luz. perdón. ¿Cómo? Muy profunda la reflexión, nos deja todo pensando con más duda todavía. Y Sí, sí, esa es nuestra tarea. Yo las tengo. Yo las tengo, y con todo lo que tengo en mi cabeza, yo a veces digo, ¿por qué esto no está en una escuela real? En una escuela sincera. No hay nadie en el fenómeno OVNI, nadie que esté en este tema en la red, sobre todo estoy dirigiéndome a la red, y es así, que admita la importancia del debate sincero. Nosotros, como Centro de Informes OVNI, nos negaron la posibilidad de estar en algún evento internacional. Nunca convocaron a Jorge, y a nosotros tampoco, en este caso a mi persona. Nunca nos convocan. Porque saben que todo lo que decimos se les hace caer todo el edificio que tienen construido. No tienen cimentación. Yo estoy por lanzar, para que sepan ustedes, estamos por lanzar la revista número 10 de Uritorco OVNI, que había quedado suspendida en el tiempo por recursos, porque imprimir cuesta. Y bueno, este año dije, ¿y por qué no la hago online? Total, no la imprimo, pero seguimos con la calidad de la revista que veníamos haciendo. Única revista en la década de los 90, 2000, con un buen tiraje, y que era habla hispana, porque tenemos en América Latina, porque tenemos las de España, que se concentraron en una sola, que se llama Misterio, bueno, no recuerdo ahora, que la lleva adelante Lorenzo Fernández, y está la de Brasil, que llevaba adelante Gebaer. Iba, Así que Luz, dije, bueno, la voy a alargar, y sale ahora en la número 10 y con un invitado especial. O sea, si tenemos gente muy linda que no está en la red y que expone conceptos muy parecidos a los nuestros. ¿y va a ser digital también, Luz, o no? Sí, 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 sí.
Va a ser digital, va a salir por Patreon. Si todo está bien, porque estoy cerrando con unos auspiciantes, finales de, sí, por ahí entre el 20 y el 30 de junio estarían ya en Patreon. Sí, sí, Per- sí. Perfecto, vamos a tratar de ver si podemos difundir, ¿no es cierto?, para los interesados. Ujú. Así es. Bueno, tienen desde ya, tú sabes, Walter, tú estás ahí en nuestro programa de radio, en la transmisión que hacemos lunes y miércoles. Es un lugar, es difícil en una transmisión, en una hora, poder, he logrado lo que quería hace mucho tiempo, era un objetivo que teníamos con Suárez y creo que lo logré ahora, de desarrollar una serie, un tema en una serie de 6 programas y para condensado, invitando a que la gente pregunte. Nosotros les podemos acompañar a que desarrollen lo que no desarrolla el fanático extraterrestre. El fanático no desarrolla la curiosidad. Así Todo es. ya lo quiere comidito. ¿Dónde están los extraterrestres? Vamos a Capilla del Monte. ¿Cuál es el mensaje? Que nos portemos bien. No, espere que ya van a desclasificar los ovnis. No es así, no funciona así, ese es el entretenimiento. Fenómeno ovni tiene y merece un capítulo un poco más. Así es. Totalmente. Luz, te iba a consultar, ¿qué opinás de este avance de la tecnología, sobre todas las cosas, la inteligencia artificial, que hablábamos hoy un poco también con respecto a las aplicaciones y a la utilización, digamos, por ahí de esto que está sucediendo desde la desclasificación, que hay videos, por ejemplo, en las redes que muestran al presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, teniendo conferencias con extraterrestres, por ejemplo. Bueno, es un poco lo mismo. Eh, la IA no es nueva. La IA viene de la década de los 30. Allí nacen ya los grandes inventores de la IA y vienen desarrollándola de manera impecable. Eh, Aún y con todo lo que me falta estudiar, porque busco cualquier tipo de especialista para documentarme, pero debo decir que lo voy a adaptar al momento de hoy. Es la herramienta que vino a cambiar, a generar un momento histórico de la humanidad. Si la agricultura movilizó al ser humano a generar sedentarismo, a quedarse en el lugar, la industrialización nos llevó a lo que hemos desarrollado ahora. Bueno, la IA es el otro salto de esta humanidad que no se cansa de explorar. Y gracias a esta IA estoy convencida, generaciones adelante van a poder viajar al espacio con todas las de la ley, ¿no? Así En es. ese... hay un... ¿Sí? Dime. No, no, digo que así es. En ese contexto estamos nacientes como humanidad. Si bien la IA va a pasos agigantados, nosotros como seres humanos no. Esto lo decían en la década de los 70. Yo era una niña, leía los apartes de los semanarios que salían los domingos y filósofos lo decían. El ser humano no está respondiendo a los momentos históricos que tiene, porque el ser humano todavía parece que estuviera lanzando flechas y matándose entre él mismo. Somos seres humanos que todavía no tenemos incorporado el verdadero conocimiento que nos llevará a ser lo que somos, seres humanos. Hoy día se ha deshumanizado tanto nuestro vivir que no nos importa tachar, bloquear e ignorar a tu familia, a tu amigo. Vivimos un mundo realmente a contramano de lo que está pasando. Y eso es significativo porque
va a haber un momento de transición, esta es una observación mía, hay un momento de transición, este mismo, en el que se está buscando que esa IA sea regularizada antes de que esto sea una catástrofe, porque no va a haber esa catástrofe. Existe ese momento transitorio en el que todos vamos a tener que debatirlo, revisarlo, no demonizarlo y no seguir el panfleto norteamericano. Estados Unidos ya se cayó. Estados Unidos para muchos, yo tengo 60 años y 58 años no escucho a Estados Unidos desde su panfleto. Observo, pero no le presto atención porque es mentiroso y es un asesino. Ellos no hacen más que asesinar y mentir. Y no enseñaron otra cosa. Entonces, el día que el ser humano dé cuenta del escenario exacto geopolítico que tiene, está jugando también a resolver. Tenemos que resolver la regularización. Y esta parte me parece importante exponerla a esa pregunta que es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente en esta semana que pasó, incluyendo esta que está entrando, el Papa generó una encíclica donde está diciendo pilas porque si no regularizan esto va a ser grave. El presidente Milei, que está generando una acción nefasta en Argentina, está exponiendo que ya salen las corporaciones no humanas. Es decir, a usted tú no eres nadie en este planeta, en esta Argentina, y por su consiguiente, si le funciona, va a ser para todo el planeta. Y en tercera escena aparece hoy, no, fue ayer, perdón, Anthropic, que es la inteligencia artificial más avanzada. Si ustedes se ponen a estudiar van a dar cuenta que los responsables de Anthropic son chicos jóvenes que decidieron salir del modus Silicon Valley que venía a pasos agigantados. Ellos se van. ¿Por qué? Porque ellos entienden que no puede haber una inteligencia artificial deshumanizada. Entonces desarrollan esta inteligencia que es Anthropic y ayer largaron la información de que, por favor, regularicen, paren todo desarrollo de la paren, que no la sigan avanzando, porque la inteligencia artificial está haciendo muy rápida las cosas. Entonces eso va a ser un gran lío. En esa dimensión, yo no voy a creer nada de lo que me diga Estados Unidos de los extraterrestres. Discúlpame, pero eso ya es década de los 50, panfleto Roswell, y que no tiene ningún tipo de importancia cuando ese señor es un mentiroso y es él ejerce claramente el actorazgo de un personaje que no tiene humanidad. Entonces, al extraterrestre yo no lo puedo pegar a ese señor, él no tiene ni idea de lo que está haciendo con los extraterrestres. No sé si ustedes se dieron cuenta que apenas salió la primera largada, dicen que fue la primera, pero no es la primera, esa desclasificación que se hizo el 8 de mayo, que hizo el señor Trump al día siguiente. Ahí tienen, en un tuit, escribió, ahí tienen ustedes los archivos desclasificados que me pedían. Ahí lo tienen. Diviértanse. Ahora ustedes pueden decir todo lo que quieran. Es impresentable, tiene una falta de respeto para los que realmente queremos saber y no condice con la realidad. No condice con la realidad. Cualquier cosa que se haya dicho de la inteligencia, de la injerencia, de los hallazgos tecnológicos que nos dejaron los extraterrestres, deja mucho que decir si lo pongo en cuestión. Si yo lo dudo, aparecen muchas cosas en cuestión a las cuales yo me tengo que referir para aquellos que están convencidos de que la tecnología extraterrestre nos la dejaron acá para que nosotros hiciéramos lo que estamos haciendo. No, menos mal, porque si tuvieran la tecnología que supuestamente la han podido desarrollar de las naves extraterrestres, hoy hubiera ganado la guerra de Irán sin ningún problema. Era la más necesaria dentro de esta guerra de guerras que vienen
desarrollando desde los años 20 los Estados Unidos. No, no le salió, está derrotado. Bueno, Son Luz, estos cuestionamientos y estos datos que me parece ponerlos en la mesa del debate y debatámoslo, ¿no? Con nivel. Tenemos que el ser humano tiene que exigirse el nivel a la hora de debatir, porque de lo exactamente. contrario no vamos a alcanzar a cubrir lo que significa saber, ¿no? Ujú. Así es, Luz. Bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista, de este programa. Tuvimos unas cuestiones técnicas acá de este lado, pero bueno, vamos a tratar de solucionar para una próxima, un próximo encuentro, perdón, que quisiéramos tenerte, obviamente, y escuchar más y que nos cuentes toda esta sabiduría que tenés y bueno, nosotros poder transmitirla también a través de Viajeros del Espacio. Tan bellos, muchísimas gracias. Cualquier intento, cualquier proyecto que tenga que ver con la sinceridad, sobre todo, hace bien para todos. Luz, Porque sí, yo voy a ver en estos días, o el próximo martes o el otro, vemos acá, hablamos con los chicos para ver si charlamos un poco sobre el proyecto que vos tenés de la expedición a la Cueva de Tallos, que es algo que vos estás sí. proyectando. Ay, lo que pasa es que el CIO tiene tantos proyectos. Está Tallos, está la revista, está la de televisión que hacemos todos los días, está el sitio web, tenemos el blog del tiempo.com, el diario de más tirada en Colombia. Allí tenemos un blog donde todas las semanas estamos publicando, hay muchos proyectos caminando. Pero esta expedición de Tallos tiene que ver con parte de ese proyecto que hicimos de congresos, donde conocimos personas que nos hablaban de esa tierra hueca y vamos a desmitificarla también, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahí vamos a tratar entonces en lo más pronto que hablemos acá con los chicos para hacerte una nueva entrevista, así que te agradecemos mucho por estar ahí, por darnos tu tiempo, Muchas ¿no? gracias. Ay, no, muchas gracias. Siempre me da gusto saber que uno puede hacer algún aporte y, y bueno, que se siga la conversación mucho mejor. Muchas gracias Gra- por permitirnos, ¿no? Conversar y contar lo que sabemos. Gracias, Luz. Hasta Así es. luego. Muchísimas gracias, Luz, Chao, nuevamente. Y chicos. bueno, que sigas bien y seguramente vamos a ver más adelante. ¿Quién te dice que puedas estar aquí en la provincia del Chaco también compartiendo algún Ay, conversatorio con viajeros del espacio? ay, encantada, encantada. Nada más lindo que estar así mirándonos a los ojos. Así que a tus órdenes, a sus órdenes. Muchas gracias, Luz. Que sigas bien y bueno, seguimos en contacto. Lo mismo, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, así pasaba